Vale. Probando 1, 2, probando. Deme un momento, por favor. Yo verifico que todo se está escuchando bien. Ya sé que estoy grabando la pantalla, ya sé. Es que no sé por qué razón, motivo OBS. A ver, bien, ya. Espectacular. ¿Por qué razón, motivo OBS últimamente está fallando con la captura de juego? Porque yo normalmente lo que hago es capturar únicamente el juego para cuando tengo que salirme y revisar esas vainitas así. Pero bueno, no sé, últimamente está fallando. No tengo ni idea de por qué. Solamente espero hasta que algún día lo actualicen y pues ya vuelva a funcionar bien. De momento, ya que verifiqué que todo está escuchando bien, pues procedo a hacer la presentación. No. Muchachos, ¿cómo se encuentran todos en el día de hoy? Espero que estén muy bien, que todos se encuentren espectaculares. Yo estoy genial, listo para el último capítulo de esta aclamada aventura de Wolf Among Us. Y en el capítulo anterior, que lo grabé el viernes, pues bueno, estuvimos buscando a Ichabod Crane, el cual lo secuestró la gente del hombre torcido, y ya sabemos dónde está. De hecho, justo lo dejamos cuando Bigby se encuentra con el hombre torcido y pues están ahí como a punto de charlar, ¿no? Entonces, pues antes de comenzar, a ver, verificando aquí que todo esté bien. Dios mío, no le puedo dar fuera de la pantalla porque inmediatamente dice no salimos. Por cierto, ya aquí tengo grabado el capítulo de hoy de The Last of Us. Aquí está el capítulo. Está, sí, para el que no lo sepa, esta es la ventana donde yo coloco la monetización, los detalles y demás vainitas. Pero todavía, como pueden ver, le faltan, según esto es que 2 minutos, pero bueno, normalmente tarda más. De todas maneras, a ver, ya quedamos 2. Ramiro, hola, ¿cómo estás? Río, ve, mira, hacía ratos que no venías, weón. Y me preguntaste que para cuándo directo. Aquí lo tenés, directo del capítulo final. ¿Por qué? Porque Motomoto cumple. Y bueno, sin más vainas, vamos a comenzar, ¿les parece? Comenzar capítulo 5. Ay, Dios mío, incitando al lobo, el diablo, y con las garras llenas de sangre, weón. ¿Será que me voy a controlar en esta partida? ¿O será que voy a dejar que mis instintos naturales se apoderen de mí? Eso lo averiguaremos justo ahora. I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Totalmente justificada esa muerte. Totalmente justificada. Totalmente justificada. Y el que diga que no, lo saco del directo ya mismo. No, mentira. Vale, entonces vamos a recapitular absolutamente toda la historia. Oscars. Holly's sister, Lily. I just don't know what Bigby's doing. If he cares about it. If he even gives a shit. That's why you can't tell me anything. It's the ribbon, isn't it? We're destroying the tree. No! We're not burning the tree, Snow. Claro, como vamos a quemar el arbolito. You're not really gonna send me to the farm, are you? Sí. The rules are the rules. I don't get to make them, I just enforce them. Bullshit. Oh God, Bigby! This time was no joke. Eat as many metal shellings as you see fit, but take just one more silver round near your heart, and the only place I'll be visiting you is the morgue. Bigby, wait. When you get the Crooked Man, make sure you bring him back alive. Que sí, que lo va a llevar vivo y que no sé cuántas. Y aquí está el man torcido. Vale, muchachos, último capítulo, increíble. Yo solamente sé que esto se va a poner bueno y bastante complicado. ¿Cómo me dices que dices? Mi abuelo siempre decía: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pero si se trata de traición, sí que vale la pena. Pues eso es verdad, aunque a mí no es que me hayan traicionado esos dos bobolones, sí se lo merecían, la verdad. Lo tenían muy bien merecido. Por manca no puso pared. Ah, solo lo dije, no crean que juego frío. Nada, tranquilo. Yo también lo digo mucho, pero yo tampoco lo juego, loco. Episodio 5. Incitando al lobo. Aquí estamos, en la historia del hombre torcido. ¡Ay, ay, ay!
Esto se va a poner bueno. Guarida del hombre torcido. Chaclatán. Yo creo que el man va a querer que negociemos. Nos va a decir en plan, déjame seguir con mi negocio. Y bueno, no sé. Ay, gononea. Te pude haber matado, pedazo de mierda. Please, Sheriff. Relax for a moment, will you? Esa vieja que está allá atrás, ¿qué, weón? También me traicionó. Something to eat. No. Vivian makes a very nice, very... Estoy aquí por una razón. Really, a carpaccio. It's lobster. Sirloin. I'm here for one reason, and it's not to eat your fucking food. Exacto. Really? Yeah. ¿Qué pasa? He's gonna. Mr. Wolf is our guest, and I have every intention of cooperating. Ajá, dígale pa' ese animal que baje esa mierda. Sit down, Jersey. Ay, marica, y son balas de plata, weón. Well, Sheriff, for the sake of transparency, why don't you tell us why you're here? It would help settle everyone's nerves, I think. Tú matas a esas mujeres. You know why I'm here. You killed those women. What women? Faith and Lily, the girls who worked at the pudding and pie. Did I now? I assume by your confidence in accusing me, you must have some proof of this, yes? Claro. Some allotment of evidence. Jersey me dijo que tú lo hiciste. Your servant over there told me you did it. That's a fucking lie. I didn't say anything like that. Fine. All I said was that this was your town, and nothing wouldn't happen without your approval. All right? That's it. Ah, ya, ahora sí. Hola, Belu, ¿cómo estás? Nuevo en el canal, increíble. Esas mujeres, no tengo problema en decirte. Bueno. It's a very unfortunate bit of business, but I promise you that the matter will be dealt with internally. I just want to settle the issue for you. Espera. Y asegurarte que se acabó. Realmente no necesitas preocuparte más. No. Guaiteate un segundito. Porque es que no sé quién lo hizo. O sea, no sé quién lo hizo. En plan, no leí muy bien. O sea, o sea, sí estaba leyendo, pero como que no le presté atención. Le voy a preguntar quién lo hizo. An unfortunate bit of business. You're gonna tell me right now who killed him. Sheriff, I have complete respect for you and your job. I hope you know that. But I simply can't divulge that information. Ok. Tranquilo, Bigby. You really shouldn't worry yourself. As I said, I've got this under control. No te pongas con pendejas, weón, que un solo tiro de plata y ya. Yeah, right. What do you think this is? Some kind of negotiation? Cállate vos, bolón, que también quieres compartir el mismo destino que tu hermanito, ¿o qué? Yo soy la ley aquí. I'm the law here, not you. Now tell me who did it. Or what? You're gonna kill me too? Ya me gustaría a mí. You think I give a shit anymore? After what you did? That's enough. I was hoping it wouldn't come to this, but in the interest of preserving our alliance, if you have to know, it was Georgie. Oh, fuck. El Georgie, weón. However, like I said, I'll be handling the matter if you don't mind. Okay. Georgie. Tranquilo. You got what you wanted, so just sit down now. Ya escucho al jefe. Sentadito, pues. Uy. Vale. No vamos a armar quilombo. No vamos a armar quilombo aquí, weón. No quiero. Pedazo de mierda, no. ¿Por qué lo harías? Es que necesito saber razones. Razones. No, ¿qué es lo que está sucediendo en la ciudad? O sea, en la ciudad está sucediendo algo, weón. What's there to work out? I'm protected, aren't I? Your protection has limits. And I think you've far exceeded yours. But you could murder someone in cold blood like that. You fucking asked me to do this. And then attempt to blame me for it. Ay. You will be silent while we discuss what to do with you. This is right bollocks, this. You're just gonna let him do this? Ojo. So what do you say, Sheriff? Can we discuss terms? You can have Georgie. No. Consider it a gift, ensuring our continued cooperation. A ver. Un segundo, corazoncito, porque es que claro, o sea, a ver,
A mí no me sirve de nada llevarme al Georgie. Bien, porque es que Georgie solamente es un esbirro. Yo aquí vine fue por la cabeza de la serpiente que sos vos. Bien, o sea, si yo te desbarato a vos, desbarato todo el negocio. Si me llevo al bobo de Jordi, vas a conseguir a alguien más que ocupe su puesto. A mí no me sirve de nada eso. ¿Cuál es el problema? Que obviamente vos no me vas a dejar que yo te lleve y obviamente yo no me voy a ir de aquí sin vos. Entonces creo que aquí se va a armar tremenda mierdero y yo voy a quedar posiblemente muerto con una pistola con balas de plata. Voy a leer, Moto, te iba a decir que si me hacías moderador. Bueno, eso, pero si quieres no pasa nada. Mira, te voy a hacer moderador. Un moderador básico. Moderador básico porque igual llevas aquí buen rato, Río. Entonces te doy el moderador. El moderador básico. El moderador... ¿Y qué? Ok, mira, es este, el moderador estándar. Básicamente muteas a los que estén jodiendo mucho y esas vainitas así. Pero, eso sí te lo digo, ojo pues, no se te suba el poder a la cabeza. En el momento en que te suba el poder a la cabeza, te la corto. Nada, pero sí te quito el coso. Bueno, para leer de nuevo es el F4, creo que así se escribía. A ver, F4. Hell! Take this fucker. Take all of them. No. I didn't fucking start this. Me lo llevaré a ambos. I think I'll be taking both of you. You're not taking me, you fucking ponce. What the fuck is this shit? You said you'd cover for us. For Callado. minor infractions, not murder. Just go with him, Exacto. Georgie. You're gonna sink us all. What's wrong with you people? You're really gonna sell him out just like You that? think I give a fuck if I'm the one? Who the shit do you think you fuckers surrender. are? Get the fuck out of here! I do apologize, Sheriff, but I think it's best if you leave now. There's no way I'm going with him. Are you kidding me? Things are about to get unpleasant, and I would rather you weren't here to watch. You can go join that whore at the bottom of the lake for all I give a shit. Ay, He's not taking me anywhere. ay. I'll roll over on the lot of you before I let that shit happen. Oh fuck, no. Creo que, loco, es que no quiero que le peguen un tiro a Bigby, weón. Es que esta situación se va a poner muy tensa, marica. Agarro al hombre torcido. Es que si me tiro a agarrar al hombre torcido, weón, yo sé que me va a pasar algo muy malo. O sea, en plan me van a disparar o alguna mierda así. O va a suceder algo completamente inesperado. Pero no creo que esto vaya a ser tan sencillo. Yo no me voy a llevar a Georgie. O también puedo intentar, ya lo dije, vienen conmigo. Vamos a intentar con esa, marica, porque es que si me atrevo a tocar a ese man, ahí tienen un revólver, marica, y me matan de una. Me matan, pero de una, huevón. Me matan de una. Me matan de una. Yeah, what the fuck? You're gonna make vamos sure los we all dos. go down this shitter with you? I already told you. I'm taking both of you in, so let's go. This could have gone so well. No iba a salir bien y sabes que no. To speak the truth, I've never been a very good mediator. Why negotiate when you can just decide? Ojo. Ojo. El diablo. Did I miss anything good? Ya sabía yo que iba a pasar algo hediondo. All fixed up. Ay, gonorrea. Marica, me van a matar. Ojo. Nah, son muchos. El gordo de mierda. Ay, loco, necesito apoyo. Llamen apoyo. Ay, marica. You're done, Wolf. Come on, we're pretty much done here. Ok, a este tipo. No, marica, me van a pegar, me señala. Me lo van a pegar. Guarde, buenísima, el gordito. Venga pues mi Georgie. No voy a matar a nadie, lo quiero decir de una vez. Solamente, oh fuck, bueno, creo que ya lo mataste tú automáticamente. Solamente quiero atraparlos. W y Yande. No, a ver. Eso, a huir pues, asqueroso. No lo mates. Ya sabes que no podemos matar. Eso, solamente dormir. Aquí no vinimos a matar a nadie. Bueno, ojo. No, Bigby. ¿Qué haces, animal? ¿Qué haces? Oh, shit. I know.
Marica, le saqué las tripas, weón. Corran pues, corran, corran. Vamos. Vamos, Bigby, vamos. Ay, papá. Nada, estoy muy herido, estoy muy herido. Ah, no, me transformé. El diablo. Le arranqué el bumper, weón. Vamos, Bigby. Ojo. Parce, en serio, la gente de la ciudad no se pregunta de dónde diablo salió un lobo, weón. Un hombre lobo. Es como, no sé, está raro. Ojo. Por arriba. Ahí. Buena. Buenísima, papá, buenísima. Derecha. Ojo, ¿qué haces? Ahí están. Vamos, Bigby, vamos. Los alcanzamos, weón. No puedo dejar volar a ese man, loco. No lo puedo dejar volar. El hombre torcido ya sí no puedo hacer nada con él de momento, pero al menos atrapar a Georgie. Atraparlo e incriminarlo, weón, por asesinato. Bueno, no incriminarlo, porque el man ya tiene el crimen encima. ¡Ojo! No, salte al que no era. Ah, no, sí. Sí, salte al que era. ¡Ay, el otro era el del hombre torcido! ¡No! Vale, arranquemos la puerta. En la ventana. No sé. Spider-Man lo hacía más fácil, pero bueno. Sostente. ¿Por qué se me está acabando la barra ahí abajo? ¿Qué significa la barra ahí abajo? ¿La vida o qué? ¡Dios! Vamos, Bigby. Levántate. Igual creo que no me hubiera ganado nada si hubiera saltado el del hombre torcido porque tienen las balas de plata. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dios! No, me tenía que mover, me eran aplastados si no, weón. Come on. Marica, con la tripita en la mano, weón. No, ya no hay nada que hacer. Ay, me destransformo. Ya tengo la transformación, weón, completamente controlada. Vale, vamos a revisar. Vamos a revisar antes de entrar. Que no pierdo nada, weón, revisando estas vainitas. Vale, sangre. Ese man, marica, se va a desangrar feísimo, loco. Creo que ni siquiera va a hacer falta que lo matemos nosotros, ¿sabes? Ya el man literalmente es que está re mal, A ver. Vamos. Maldita sea que no vaya a suceder nada, loco. Que no quiero que me tumben el directo. Con esta suerte mía. No way I'm walking out of here. How did this happen, Georgie? How did it get this? Fuck. Well, it won't be your fault. Vamos a entrar. Así es. ¿Ah? Pretendían volarse de aquí sin más. No, mataban a las chicas y ya. Hello, Bigby. No, yo lo acuchillé, sí, pero no me dieron otra opción. Crooked man's the one you want. But of course, you're too much of an idiot to see that. Or maybe you just like me too much to let me go. Please, Sheriff. Ahora sí, por favor. Haven't you done enough? Look at ¿Por qué lo him. proteges? He's dying. You can't seriously want to protect this guy. You know what he did. I'm not going anywhere. It isn't his fault. He's a murderer. No. Faith and Lily, he's the reason they're dead. Look, I know he made a few mistakes. We all have. What? He made sure they couldn't talk with those damn ribbons, and then he killed them. You're wearing one yourself.
Doesn't that bother you even a little, knowing that man murdered? Of course it does. Those girls. So it's all my fucking fault then. I didn't mean... You're gonna throw me to the fucking wolf too? You know I didn't have a goddamn choice. What the fuck? I did what I had to. You can't fucking blame me for that. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Why'd you do it then, huh? If it's not your fault, then what the fuck happened? Y mejor que empiece a hablar rápido, weón. Faith and the others tried to pull a run on us. And as you can imagine, the crooked man wasn't too thrilled. But of course, the big boss didn't want to get his fucking hands dirty. So he told me to take care of it. You think I don't know what that means? Either I do what he says or I'm the one getting dealt with. So I fucking killed him. And I'd do it again. Cause it's not my fault. The crooked man gave the order. He told me Marica, to igual kill seguís them. siendo responsable, o sea, da igual. Da igual, las mataste vos. Nobody held your hand and made you go through it. Efectivamente. Fine. Believe what you want. I can tell you've made up your mind. Doesn't matter if it's fucking true or not. Go ahead and kill me then. But it Que no won't te bring voy a back Lily matar, or Faith. animal. It won't free your friend Narissa. And I'm just the sap taking the fall for the whole thing. It must be so easy being you. Just come in here and blame me for all this shit. Job's done, right? George is the bad guy. It's all his fucking fault. O sea, no es todo tu culpa, también tengo que ser el hombre torcido, pero... You don't know what it's like, Bigby. How could you know? At the end of the day, you're just like him. Las Coming puede ser here, dejado talking about escapar, options. claro. Like it was that simple. You could have done anything else. You could have let them go. You could have freed Faith and Lily from those fucking ribbons instead of murdering them. Exacto, exacto. You don't know what the fuck you're talking about. If I freed them, ¿Qué? what would you have me do? Kill her? Georgie, don't. It was them or Vivian. So you tell me, if free Hola, Lily meant she gen had to die, radioactivo, ¿cómo estás? Aparte de radioactivo. Ah, do no. you still think I had a fucking Ella choice? está involucrada. I ¿Qué told quieres you, decir? you don't know the fuck about anything. Pero What entonces are you empieza a talking explicar, about? empieza a This explicar, is the parcero. original. ¿Qué? The ¿Cómo que girl la- with the ribbon. I'm sure you've heard the stories. Couldn't take it off, couldn't talk about it. She used her little purple ribbon to make more of them. To keep our girls quiet. To ensure absolute discretion. You promised you wouldn't. Ah, qué All that belleza. magic is connected to this little thing. You remove hers, and the spell's broken. They're all free. But you know what Pero si happens to lo them? hago, The same ajá. thing that happened to Faith. So don't you come in here and tell me I fucked up. What the hell, Georgie? We were supposed to look out for each other. I trusted you. You can't ¿Cómo fucking blame pudiste? me. Qué You're not tristeza, innocent here weón. either. How could you do this? ¿Se te escucha abajo? Ah, discúlpame, mi loco. De pronto era porque tengo el sonido muy alto o porque no me he acercado bien el micrófono a la boca. El otro golpe, que no. Sapo, sapo. A ver, con esto aquí. I thought you cared about them. I Uy, do. le bajé mucho. Of course I do. You have to understand. Nobody was supposed to die. Ahí fue que. When we built this place, it was just a stupid idea. A gimmick. Discretion is our guarantee. That's how it started anyway. This was supposed to be our place. We were Ahí gonna sí, be ahí in sí. charge No, for es que once, and está nobody muy would fuerte try el to sonido del control juego, pero a la us or mujer. abuse us. That was the point. Va. And the crooked No, man mentiras. showed up and everything just turned to shit. So, do you get it now? Why I couldn't just... If you still think it's so fucking simple, then you do it. Go right ahead. Pero es que ni siquiera me han Kill her then. presentado las opciones, What pero are you doing? Break de the su lazo. spell. Save the No la fucking mataré. day. Stop it. I told you. No, Sometimes no, only our encontraremos options are otra shit. manera, We'll weón. Eso es find magia. another No way. podemos. She doesn't have to die. Maybe the Don't witches talk can. about me like I'm not even here, please. You think this is hard for you? My life is such a fucking burden on your conscience. Don't Ay. I get a say? Pues It's sí. my life. Like it was either of A yours to ver, give up dije in que the no voy a first place. hacerlo. Claro que wasn't puedes. ready. Opina. Que It's diga your ella. life. I know what I've done. Wait. I'm sick of everyone thinking that they can just do what they want with my life. Ajá. I thought it would be different here. But it's all the fucking same. Vivian, I didn't mean... Do you think I wanted to be this person? What I did to Faith and Lily? To all of them. Ojo. Vivian, wait. Ojo. Every day I have to look Gwen and Hans in the eye and pretend I don't care. Se va a arrancar el lazo, weón.
what I took away from them. I look at Nerissa and I hate myself. Vivian. I can't pretend anymore. What are you doing? Ay, gono. Don't. Vivian. No. Fuck. No, 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 no. El Why'd diablo. you have to do that, Vivian? Vivian. Jesús. Shit. Just... Jesus. Vivian. I didn't fucking mean it. I was just... Ah, sí. Bueno. Se me murieron todos, weón. Valió verga. ¿Ahora qué hago? A ver, en teoría con eso se tienen que liberar del hechizo las otras chicas, ¿no? Get up. Marica, no es que tiene la tripita en la mano. Bigby. Oh, Dios, qué feo. Oh. I'm gonna die here. I think we both know that. Just make sure you give the crooked man the same treatment when you find him. Marica, pero yo no te... Really fuck him up for me, alright? Él la pasará peor que tú. You know the bastard deserves it. Sí, él la pasará peor que He's tú. gonna have it worse. Don't worry. Good. ¿Cómo, Old foundry by the cómo river. que Jordi recordará eso? Él cómo lo va a recordar si ya se va a morir. Ay, me dijo la ubicación. Fucking asshole. Me dijo la ubicación. Oh, vamos. Vamos. You wanna finish me off now? No, no te voy a rematar, animal. Or do you plan to kick me around a little first? No lo voy a matar, herirlo. That's what you wanna do, right? Yo no soy eso. Not who I am. Ajá. Sure it's not. Y si te ataqué fue porque tú me games, atacaste. alright. We both know how this ends. Pues sí, te vas a morir, pero no por mi mano. O sea, sí por mi mano, pero... No, dejarlo morir. I know what I did. No lo voy a matar yo, loco, ya. Decidiste dejar sufrir a Georgie. Ajá. What? You're just gonna leave me here? Sí. No puedo matar a nadie I más. can't do it, Georgie. I can't take another life. You selfish bastard. Fuck you. Ay, Dios mío. Piece of shit. Ey, de pronto puede que salgas vivo. Tal vez. No lo estoy... No, creo que no vas a salir vivo, pero... Al menos no te maté yo. Y lo hago por Snow. Eso. Ahí. Para que no te llegue muy cara la factura. Nah, creo que sí se puede salvar. Creo que sí se puede salvar. A ver, o sea, sus heridas son muy graves, pero Georgie es una fábula, ¿no? Por lo tanto, las fábulas no mueren tan fácilmente. Motomoto, ¿tú juegas Warzone 2 para agregarte o no lo juegas? O sea, yo jugué mucho el Warzone 1. El Warzone 2 quería jugarlo. ¿Sabes que apenas salió la actualización de la 5ª temporada? Bueno, antes de que saliera, yo estoy intentando jugarlo, pero tenía un problema, el cual como que bugueaba la tarjeta gráfica, entonces era imposible de jugarlo. Pero ya lo arreglaron, lo estuve probando ayer y ya lo arreglaron. Si quieren nos podemos echar una, pero pues eso, nada, sí, nos podemos echar una. Estate en el Discord, ahorita yo te hablo. Por supuesto, dale. Ahora el problema, weón, va a ser la vieja esta de Bloody Mary. Porque con esa cucha sí lo vamos a tener complicado. Es que no es lo mismo yo enfrentarme contra el Bondigoncho o contra el otro bolonés, el diablo de Jersey, que paquetes, que contra Bloody Mary. Es que esa vieja tiene mucho poder. Georgia acabó como periodista mexicano, solo que más suave. No, pero ¿sabes qué creo yo, Ramiro? Yo creo que existe la posibilidad de que Georgion se pueda salvar. No es muy grande, pero, a ver, o sea, Bigby sobrevivió a 35 escopetazos en el pecho. Una cortada en la tripa, no creo yo que sea mucho problema para el Georgie. Ojo. El diablo. Prepárate, Bigby. Prepárate, Bigby, porque esta pelea, weón, va a ser fuerte, marica. O sea, aquí yo sí te digo, marica, que te prepares muy bien.
Porque esto se va a poner feo. Ah, nos estaban espiando desde el principio. Mira, aquí estamos Snow y yo. Esto fue la vez que salvé a Fate. Esta creo que cuando salí de pegarle al diablo de Jersey. Esta no sé exactamente de qué es. Lo mismo con Fate. Y aquí lo mismo, o sea, esta gente nos está vigilando hacía mucho rato. Solían temerte. Pero yo ya no soy eso. Te equivocates. Yo ya no soy el gran lobo malo. Yo soy el comisario, Big Wolf, encargado de proteger a la gente. Que de hecho, ¿saben? K-Blade, uno de los tipos que antes hacía rap plays con Sarkort, él tiene un rap play de este. De hecho, creo es el que más me gusta de todos los que tiene por la base y pues obviamente por todo. Yo lo escuché antes de jugar el juego. Me gustó mucho ese rap play. Literalmente llama a un lobo entre nosotros. Lo pueden buscar de K-Blade. Y es excelente, loco. O sea, de los mejores que tiene el man. De los mejores rap play que tiene. ¿What? ¿Esta vieja dónde salió, weón? It's about time you showed up. I had to take care of some things first. Little errand boy. That's nice. Baby, hay que mantener la tranquilidad, weón. Y pelear esto con cabeza. Hay que pelear con cabeza porque un solo tiro y estás muerto. Don't worry. This won't take long. Get out of my way now. Don't make this worse. Aw, he doesn't want to play. I'm sure you'll persuade him. Basta de mierda. Golpearla. Dios. Wow. What a man. Stealing punches while my back is turned. Didn't your mother ever teach you to fight proper? El diablo. No. ¡Oh! Epa. Guarde. Mi mamá no fue la que me enseñó a golpear mujeres. Fue el cucho. El cucho. Ojo. Pero la vieja como se está desapareciendo tan rápido, weón. No tiene que haber en teoría un espejo o algo así como cerca de ella para que pueda, si saben, como teletransportarse. O puede ser literalmente a cualquier espejo que haya por ahí. Cualquier superficie reflejante. No, creo que tiene que ser sí o sí un espejo. Tírate hacia allí. Hacia allí, weón, porque no creo que esté arriba. O sea, puede que esté en cualquier lugar, ¿no? Pero el problema es que mejor que te andes con mucho cuidado, loco. Muchísimo cuidado. Literalmente nos puede salir de cualquier lugar. Cuidado. Uy, no jodas que vas a hacer la Outlast, weón. No te vayas a meter en lugares así estrechos, marica, que esto puede salir muy mal. Está jugando con nosotros. ¡Ay, gonorre! Me aruñó. Vale. Dale. Tengo que estar pendiente, pero es que, o sea, me dan literalmente muy poco tiempo para esquivar. ¿Aquí? Cuidado. ¿What? Epa, buenísima. ¿Eso? Where are you? Salga. Come out and face me. Mírala. Bloody Mary en su forma final. La chica del espejo. Uy, loco. ¡Ay! Esto va a estar complicado. Este combate va a estar muy complicado, loco. ¡Ojo! Buena. Uy, marica, me está cortando, weón. Es que literalmente yo la golpeo, ella me golpea, da igual, me va a cortar, me va a rebanar. Pero tengo una idea. Una idea con la que quizás la pueda vencer. Solamente que necesita muy buena precisión el plan. Ah, qué feo, weón, como se escucha eso, ¿no? Como si estuviera caminando sobre vidrio. ¡Ay, gononea! Se puso bueno. El diablo. ¿Cuántas hay? Bueno.
Yo creo que esto no va a acabar bien para mí. Momento bucaque al gran lobo feroz. Vamos, Bigby. Ah, pero si le pegué. No. Vamos. ¡Ay, las costillas! Nah, la vieja está muy rota, weón. La vieja está demasiado rota. Es demasiado para mí. Vamos. Quítatela. ¿Cómo? Dios mío, me... ¡Ay! ¡No! ¡Ay, loco, no! Así fue como mataron a ese man en Mafia 2, weón. ¡Ojo! ¡Ay, gononea! Ahora sí, transformación. El diablo. El gran lobo feroz de verdad. No les dije que era buen nombre. Un lobo siempre protege a su loba. Uf. Vamos. Está corriendo, esa es la de verdad. ¡Qué goronea, loco! ¡Ay! Super aullido, weón. ¿Cómo es que era el de Volt? El super aullido, weón. Ah, no, la soplé. Como en los cuentos. Nah, increíble. Ahora sí a correr, ¿sí o no? Nos asustamos. Apenas vio que hay un loco como de 50 metros, weón, ahí abajo parado esperándola. Ojo, ¿qué hace? Oh, ¡vamos! ¡No, el ojo! Ah, no. ¡Sí, el ojo! ¡Ay, casi! No, ¿cuál ar? Era... ¡Au! Nah, me decepcionaste. Destransformado, weón. ¡Increíble! Me hicieron transformar, weón. Modo... Oiga, el diablo. Yo no sabía que se puede transformar así, weón. O sea que ahora estoy desnudo, ¿no? Creo que sí estoy desnudo, loco. Ah, pero la ropita queda a un lado, qué conveniente. Pensaba que era como Hulk que se destrozaba. Ah, ¿qué pasa, hombre torcido? Buen combate, aunque no sé por qué no había música. O sea, literalmente no le he bajado nada. No le he bajado sonido de la música ni nada. Pero no había música. No, acordate que no lo podemos destruir. ¡Ay, gonorrea! ¡No! Cuidado. Un momentico, quiero leer. Hola, llegué tarde. Yo sabía que esa forma humanoide de lobo no era la forma final de Bigby, porque las ilustraciones del libro se veía diferente. Las ilustraciones del libro están en extra, ¿sí o no? En el... ¿Quiere que me lleves a The Woodlands? Sí. Ese es el plan. Sí, te voy a llevar vivo. Pues es que ese es el plan, ¿no? ¿No estarás vivo? ¿Por qué querrías eso? No. No, loco. Yo sé el man por qué quiere que lo llevemos allá. No te le acerques mucho, Bigby. Ajá. Vamos a llevarlo vivo. Pero yo sé el man, yo sé cuál es el plan del man. Le creo, a ver, le creo a Georgie.
Georgie would have said anything to save himself. We both know that. Ay, es que vos no. Businessman, not a killer. Hey, no, esa frasecita de yo no soy un villano es mía, no tuya. As long as you agree to my terms. Because Mis I'm not saying términos. another word until I'm brought before the community. Bueno. Belabor the point, but just so we're clear, if you change your mind and decide to do something stupid, you won't get your answers. But you will have a difficult time explaining yourself to Miss White and the rest of this miserable town. Yo le prometí a Snow que lo iba a llevar vivo, weón, y se lo va a llevar vivo. Let me ask you an honest question. A ver. What do you really care about here? Where this case is concerned? Es sobre Fabletown. Do you really want the truth? This is about protecting Fabletown. When some asshole murders 2 of our people, it's my job to bring them down. Eso. And why are you here? You know who murdered them. Georgie. Seguiste haciendo el huevo. No, me que vine fue por vos. Pues en teoría, creo. My point being, the killer has been dealt with. You've won. You really think I'm that stupid? I understand you have an obligation to bring me in. Pille. La cosa que el man quiere hacer es que él sabe que él es el que les está dando el glamour barato a todos en la ciudad. O sea, él sabe que la gente de la ciudad, si quiere seguir viviendo bien, dependen de él. Por eso es que el man quiere un juicio justo, en teoría. El man sabe que tiene posibilidades de salvarse si yo lo llevo a que le hagan un juicio justo. Pero yo lo voy a llevar. Yo lo voy a llevar porque yo lo prometí que lo iba a llevar vivo. La cosa es cómo vamos a hacer para que cuando llegue en ese momento, liberarnos de él. Bien, vamos. No, vamos. Let's go. Hand over the gun. I think I'd rather hold on to it, if you don't mind. What do you say? ¿Se la tengo que quitar? Bájala. I'm sure Miss White will be pleased. Such a reliable pup. I Arrestarlo. understand why she'd want to keep you around. Calladito, pues, You're under calladito. arrest. You'll be given a trial in front of your peers. Perdonar no, yo no lo he perdonado, no se equivoque. Estoy cumpliendo con lo que me pidió Snow. Perdonar, apenas tenga la oportunidad lo tiro de cabezas por el pozo. Oigan a mi papá, es que perdonar al hombre torcido, pégate de esta. No, pues sí. Por un momento pensaba que Ivy olvidó que podría soplar y soplar. El soplaban. Yes, you'll have an opportunity to. Ay, gono. He's back. Se va a poner bueno, loco. Thank God. Motherfucker. Are you okay? It's been hours. Estoy bien. Tranquila. Lo traje vivo, ¿no? Nothing, I'm fine. I guess you've been worse. You did well, Sheriff. I'm surprised. Not that you did well, but that, you know. Te lo I'm prometí. just glad you made it back in one piece. Sí, tranquila. It's about time you showed up. Now throw this asshole down the fucking well. A mí me encantaría, pero... You killed Lily. She was my sister. What do you have to say for Where the yourself? fuck do you get off? Poor You girls. think you have the right And to what just about do this Faith? to What could people? they have You're a done to fucking deserve crook. This? You should Vale. be ashamed. Shithole. Everyone? Snow, ¿qué vas a Can I decir? have your Ay, attention? Dios mío. Thank you all for coming here on such short notice. I know normally we'd schedule a formal hearing, but considering the circumstances, I thought it best if we do this as soon as possible. The crooked man is charged with the murder of As I Faith already and... informed your sheriff, it was Mr. Georgie Porgy who killed those women, not me. What? Pero bajo sus órdenes. I don't mean to interrupt you, Miss Ajá, White. tuviste la Georgie orden. may have killed them, but you made the call. Do I have to explain the situation to you again? Wait a minute. So you're saying Georgie's the motherfucker who killed my sister? Well, where is he? Yeah, you're gonna bring that shithead in too, aren't you? Creo que está muerto. Where is that rotten scoundrel now? No lo maté. Still out there? I sincerely hope not. No se preocupen por eso. Él no estaba detrás de esto. Sufrió al final. Él no está Georgie detrás was de a eso. victim of this psycho too. Bueno, no tanto Pushed into víctima. the whole thing and now he's dead. He's... what? Dead. So you see, the culprit has been punished. There's no That need doesn't for change this. anything.
We'll deal with it later, but right now you're the one I'm concerned with. You called the shots. Georgie made that perfectly clear. In which case, you still have a lot to answer for. I And was I told don't. I would be allowed to speak. We have to read the rest of the charges. What other charges? If Déjala you'd wait a terminar. moment. I'm well aware of my rights, Miss White. Déjala terminar, animal. Yo no, este man que hombre. Got it? If you insist. You are charged with the murder of Faith and Lily, which Georgie carried out on your order. Inciting violence against various members of the Fabletown community, including the attempted murder of Sheriff Bigby Wolf. Exacto. 2 veces. Aiding and providing monetary support for the forced prostitution at the Pudding and Pie. Epa. Additionally, you are charged with multiple counts of fraud, extortion, racketeering, and the illegal possession and sale No of magical interrumpir. artifacts. Now, Por is ser there un mal anything parido. you would like to say? First of all, I had nothing to do with Faith and Lily, so you can strike that one from your little record book. Bullshit! Like hell you didn't. Stop the charade. We know you're involved. Tranquilo, déjenlo hablar, déjenlo hablar. Esperen. Everyone just shut up for a minute. Ajá. You wanted a chance to talk? Well, go ahead. What? We all know he's guilty. What the fuck does he need to speak for? The Crooked Man has committed crimes against this government and, most importantly, its citizens. These charges, if proven, are enough to justify death, upon which your body will be committed to the witching Where it well. fucking belongs. That's So right. let's get but on we with it promised then. you a chance to defend yourself. And I won't Ay, rob you Dios of that mío. right. A ver qué va a decir este animal, weón. Entonces Se va a poner muy maluco. And make something of this town. We have to start doing things Sí, correctly. dejen a la more muchacha, snap ella sabe qué es lo que judgments, está no more haciendo. secrets. We are going to treat everyone fairly, even when they don't deserve it. Hay que hacer las cosas bien. This is ridiculous. Nos mata a todos, ¿te imaginas? No. A ver. Thank you, Miss White. You've all met Georgie. I don't have to tell you what kind of person he was. He was a total scoundrel, lacking in any sort of moral fiber. Sí, 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 pero es que aquí no estamos hablando de Georgie. A promise kept to a dying mother. Oh, Are you gonna jeez. get to your point or what? Por favor. Georgie was working for me, yes. But he was not acting on my behalf when he killed those women. It was his business. And for whatever reason, I'm sure only he could understand, he murdered 2 of his most faithful employees. I had nothing to do with it. Tell This the is such fucking bullshit. truth for Todos once. encubiertos. Been a bit of a powder keg. Eso It was no es only lo a que matter dijo of time Georgie. before something like this happened. Georgie seemed pretty convinced he didn't have a say in the matter. He clearly misunderstood my intention. Really? I would never authorize such an act. Any of you actually believe this bullshit? Holly, please. Tell them, Bigby, when you finally showed up at my door last night, wasn't I more than helpful? I answered your questions. I was willing to cooperate. Fui What's he talking atacado. about? Yeah, and your goons attacked me. Did you forget that part? They get a bit carried away sometimes, it's true. Loyal to the end. No jodas, en serio te dejé hablar para que quieras estas pendejas, weón. As I protected them. Como yo You los understand protegí a wanting to ellos. protect what you care about, don't you? You'd do anything. You might even give up an innocent man. Just to save someone. Está considerando el punto del hombre torcido. What's he talking about? Is this going somewhere? Ah, no sé Straight to qué the decir. point, I see. You'll make a fine deputy mayor. Let me explain this to you. My employees are just that, hired help. I see some of them are here among you. They are not my slaves. They are all free to make their own decisions, as Georgie was. What about Lily? No creo She yo que me lo wasn't vayan a free. dejar She libre, wasn't given a weón. choice. Do you really think she wanted that any of those girls wanted their lives like that? I'm sorry, Holly. I'm sorry that your sister asked me for help, and I'm sorry that I decided against my better judgment to give her a distasteful job. Right, and you kept them in debt so they couldn't leave. Yeah. That's what you did to us. How you kept us all You in forget line. it was not me who put you in that position. You all act like I'm some kind of tyrant. Ay, es que no lo When sos. your government abandoned you, left you poor and helpless, Vea, sneering on vea, street vea, corners, yo les dije, I was there ya to se está help metiendo you. por ese lado. Yes, but Wasn't I?
Ese fue Crane. Nosotros no abandonamos a nadie. Ese fue Crane Crane. was the one who let this town go to the fucking dogs. The guy who was in your pocket, remember? Really? Sí. What about Auntie Greenleaf? Yo no le quemé nada a ella. Common. She left everything she had back in the homelands. Everything that matters, anyway. With nowhere else to turn, she came to me for help. And what did I do for you? You got my tree back. I got her tree back. And in turn, we used her magic to help poor Fables get glamours. Because I helped her, she was able to make a living, provide for herself. And what did they do? She wanted my tree destroyed, but Eso. Bigby refused. Ah, ya. You were gonna burn her tree? Snow, why? No trates de manipularlos. You're doing, and it's not gonna work. Ajá. You can't manipulate us or these people. We're not here to talk about we're this. not? Bigby just This means is that important, and I'm glad it's being talked about. you know why I asked him to destroy your tree. You were working with Crane and the Crooked Man. Ajá. It wasn't her fault. You can lie to yourself, but you can't lie to me. You hated Crane, and you hated him for wanting to fuck you, and you being too soft to notice what he'd do to get it. It had nothing to do with a crooked man. Ahí está piroa cucha, weón. We've Ay. made some mistakes. I've made some mistakes. But believe me, I truly want what's best for this town. And that may not always be clear right away. But I want you all to know that I care deeply about all of you. Fuente, pozo sin fondo. And so does the sheriff. No, así no era. Yeah, right. I can't promise you perfection. Estamos tratando de protegerlos. But I can promise to always have your best interests at heart. Ajá. Like you did with her? Things haven't been great for a while now, but we'll do better at protecting you from people like him. Epa. The Crooked Man's been exploiting you. Exploiting your hope for a better life. You would go to him for help, and he would take that weakness and add Él it to nunca his se preocupó strength. por nadie de ustedes. Solamente And le if things interesaba el didn't fall dinero y el exactly poder. his way, someone would die. Do you really think the Crooked Man cared about you? He just cared about your money. He cares about your obedience. Exacto. Exacto. They're right. Vamos. You're all still afraid of him, even now. Ajá. But you needn't be. His contamination of this town is over. And Golonea, those girls loco. will have their justice. Good ending. No me lo creo. ¡Ay, papá! ¡Vamos! Very good. The sentiment is surely appreciated, Miss White. But it doesn't disguise the fact that these accusations are completely unfounded. Como que carecen de fundamentos. Doesn't have a particle of evidence linking me to the Georgie was working for you. Bigby got a A confession confession that nobody heard. Eh. Now, I'm no barrister, but I think such a statement would carry more weight if Bigby weren't the only one to whom Georgie spoke. Ay, Especially carajo. given Bigby's history. What are you talking about? ¿Qué hay de tu historial? So, are we done? And what about your history? All you've done to this fucking town. What do you mean there's no evidence? Ay, loco. Maybe he's... I mean, this doesn't feel right, how we're doing this. Pero yo no lo maté. Of course it's right. This man tormented all of you for profit. Georgie Let me killed just him. make sure I understand you. You're trying to say that I'm responsible for what Georgie did because he was working for me at the time, yes? Yes. No, Of o course. sea, sí, vos sos el responsable. Yes, you're responsible. Well, by that logic, Miss White should be on trial for Tweedledum's murder. Ay, Since, marica. Bigby works for her. That's... He killed a man. No Don't fue make culpa him de a Snow. murderer. Doesn't it? Eso fue justificado. For fuck's sake, killing someone who's trying to kill you is They were hardly... there to retrieve Crane. You didn't need to escalate things. Me? Pero, It ¿qué fue was lo que them. hicieron? ¿Qué fue lo que Who sent hicieron? those Me two empezaron a freaks disparar. anyway? Me empezaron a Bigby disparar. and I have already discussed his behavior that night. We're handling it internally. Y aparte cambié, pude haber matado a este How about the animal. way he treated poor Tweedledee when he was in your custody? ¿Cómo lo traté? Lo traté súper bien. No lo golpeé. Ni una sola vez lo golpeé. Ni una sola vez. He's right. Did you think we'd all just let that Bluebeard go? hizo eso, no yo. That was different. What? You think you shouldn't be held Snow no está involucrada. It was Bluebeard, not me. He was a Exacto. murder suspect.
Besides, Crane was still deputy mayor when that happened. Eso. Right before you decided to kidnap him. Eso. It was for his own protection. Oh, you're right, dear. Crane was in charge. Sometimes it's hard to tell the difference. That's enough. So, you won't answer for your employees' behavior, but I must perish for This mine. is completely different. I We all... did not order those 2 girls dead. It simply never happened. Ay, marica, Georgie literalmente, killed Faith and Lily. End of story. literalmente lo único que me puede salvar en este momento, weón, es algo que me estoy imaginando, pero no creo que vaya a suceder. No creo que vaya a suceder. We'll deal with them after we deal with you. Cálmense, cálmense, por favor. Please. Everyone calm down. This isn't I the mean, a reason we're certain level here. of privilege should be afforded to This is how it's always been. This is what I'm Okay. talking about. We lashed our ropes to this diseased world, and ever since, which one of us has been there for you? Who filled your lives with the promise of more? Pero una promesa vacía, gente, no le crean. Idly played in their towers, judging you, treating ¿Cuál you as desde mis mindless torres? children, Yo literalmente too iba en el stupid cuarto, to weón, del command your own conserje, destiny. marica. O sea, Me? Who will pay sin mí. your rent when you're on the verge of eviction? Who will dare challenge their brutality when it leaks to our dear citizens? ¿Cuál brutalidad? ¿Cuál brutalidad? Big bad wolf. Protegerlos. Who will be the Bigby, Miss White. ¡Ojo, ojo! ¡Ah, sí! Pero ya. Se acabó. Pero ya se acabó la maldición. Ella no tiene la maldición, ¿sí o no? What's she doing here? ¡Ojo! Por favor, por favor. I need to say something. Vamos, vamos, vamos. Kind of in the middle of Adelante. Bluebeard. Of course. Go right ahead. You probably don't remember me. I don't know why I was afraid to come My here. dear, I don't Just know shut up. ¡Ay! You ¡Ay! enslaved us for years. Let us hear stories about what you do. Told us we would lose everything if we stepped just one toe out of line. Vamos, And we vamos. couldn't Ahí say está a word hablando, about está it because of hablando. these damn ribbons. But you know what? Now it's my turn to talk. ¡Ay, papá! I found Vivian's body. Did you kill her? Did he? No, no, no. Sheriff, Ella. this is highly Vivian se irregular. suicidó. Be quiet. Ella quería que todas fueran Some order libres. here. Vivian se suicidó. Killed herself. Back at the Pudding and Pie. I'm sorry, I don't think Nerissa. My name is Nerissa. It's okay, my dear. It's going to be just... He ordered them dead. This fucker. Faith and Lily. I was in the goddamn room when he did it. Faith and Lily are dead because of you. The Esto only lo two confirma. people who ever gave a damn about me. And this just confirms it. ¡Ay, He made papá! Georgie do it. It was always him. Georgie would have never done anything without his say-so. Ever. You're going to take the word of a stupid... At least 5 other girls will back me up on this. We all heard you say it. ¡Epa, epa, epa! Did you now? Looks like we found our evidence. She saw it firsthand. He's guilty. ¡Eso! ¡Eso! ¡Pa'l pozo! ¡Pa'l pozo! ¡Pa'l No, pozo! that's too fucking easy for a crook like that. What do you Entonces. mean? He's gotta pay for what he did. Listen to yourself. ¿Qué? You're A all ver. rats, fleeing from one sinking ship to the next. So quick to latch onto whatever will keep your miserable lives afloat. This is how you want to repay all I've done for you. What, you take 2 people's lives away and now you want mercy? You know ¿Qué esperabas, sí o no? ¿Qué esperabas, What did you weón? expect to happen here? You're getting what you deserve. Exacto. Well done, then. Hombre, súper bien for hecho. your sentence. We don't have to become murderers. What are you talking about? He's ¿Cómo así? guilty. I know that, but we don't have to kill anybody. ¿Cómo We así, can señora? imprison him. Lock him up forever. Somewhere he can never hurt. Bueno, el pozo. El pozo. How can we be sure he won't escape? I can help. We'll use magic. That's I not assure good you. enough. Maybe There will she be has more a point. if he isn't Hasn't stopped. there been enough bloodshed So we already? get rid of him. Dangerous. Get him out of here. We can send him Everyone, away. listen up! Clearly, we're having trouble agreeing on a suitable punishment. So I think This we... is going nowhere. Someone needs to make a decision. Who? I hope you aren't suggesting yourself. Oh, ok. Un momento, porque es que no me está gustando nada. ¿A dónde se está yendo esto? Vale. O sea, es que no le entendí muy bien a la viejita. ¿Ya qué quiere exactamente?
Porque es que yo no creo que ella lo que quiera sea encerrarlo en el pozo. Yo creo que lo que ella quiere es supuestamente, entre comillas, muchas comillas, encerrarlo en un lugar con magia. Yo no creo que eso vaya a ser así, yo creo que lo que ella quiere es liberarlo. Pero la otra opción es que, por ejemplo, Bluebeard quiere es que lo matemos, que lo chinguemos, weón, o sea, que nos ensuciemos las manos. Y obviamente yo no puedo dejar que pase eso porque eso no representa el nuevo gobierno que queremos instaurar en Fabletown. Voy a ver si me dejan tomar a mí la decisión. O sea, en teoría deberían dejarme, ¿no? Después de todo yo fui el que lo capturé, yo soy el comisario. Yo tomaré la decisión y digo que lo tiremos al pozo. Exacto. Bigby should decide. Exacto. Sí. Ustedes tranquilos. Tranquila, Snow. Tranquila. Okay, Mr. Wolf, it's your call. Snow. Just do what you think is right. Lo que yo creo que es correcto, lo que yo creo que es correcto es arrancarle la cabeza. No. A ver, lo que yo considero correcto es tirarlo al pozo. En teoría del pozo no hay ninguna manera de escapar. No hay ninguna manera de escapar. Lo de encerrarlo, eso, o sea, ¿para qué lo vamos a encerrar si el pozo hace exactamente lo mismo? O sea, no nos vamos a convertir en asesinos, lo estamos encerrando al pozo. Lo estamos encerrando en el pozo, es imposible escapar. Ya que pase ahí adentro, no tengo ni la menor idea. Pero no lo arrancar la cabeza, weón, o sea, vengo muy bien hasta este momento como para hacer eso. Vamos a tirarlo al pozo. Al pozo. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¿Qué hace? ¡Ayúdenme! ¡Bestia! ¡Asqueroso! ¡Al pozo! There you are. I hope you all remember this moment. Tirarlo al pozo encantado. You're going to miss me. ¡Cállese, boque chancla! No, I won't. For Lily and Faith. Y todos los demás que mataron. Another one of us to erase from the books. Era lo mejor, señora. Créame cuando le digo que era lo mejor. Y agradezca que no le arranqué la cabeza y me mía en el hueco porque lo hubiera hecho con todo el gusto del mundo. Apartamentos de lujo de The Woodlands, un día después. A ver, un momentico, yo leo. ¿Por qué se me está moviendo esta vaina, weón? Un momentico, chat en directo. Ahí fue que. Dame suerte antes de irme a coñasearlo. O que me coñaseé. Hasta mi abuelita está ahí. Esto todo es gracias a tus elecciones. Esto es Esparta, lo patea. Tú tomas la decisión, hagamos votación. Al pozo, no, al pozo. Yo tomé la decisión, weón. Porque es que los demás de pronto me dicen, no, perdonémosle la vida. No, ¿cuál perdonémosle la vida? Al pozo. Que bueno, puse un comentario sobre su sentencia. Espectacular. Momento, eso es Esparta, patealo. Ojalá lo pueda patear, weón. Pero es que de pronto dicen, ay, es que Bigby siempre tan agresivo. O alguna pendejada así. Como dijo, el pozo encantado no tiene fondo. Eso es todo, papá. Entonces que siga cayendo infinitamente. Se lo merece. Fue una sentencia justa. Una sentencia muy justa. Puta madre, moto. Voy a tener que resumir todo el stream. Sheriff Bigby. Great to see you. En el verlo I yo. don't know if you remember me. I know who you are, Flycatcher. Flycatcher. You worked at the Woodlands for how many years now? I think I've lost count. Are you gonna come see the truck off? We're leaving for the farm in a few. Thought you might want to. I don't know. I'll be down in a minute. Okay. Ah, sí se van a ir todos, weón. Vino el camión por ellos para llevárselos a la granja. This fucking line. Buenas tardes. Jack. Hola, muchachos. Me imagino que todos vinieron a buscar trabajo, ¿sí o no? Oh, Mr. Wolf. Hola. Flycatcher left his keys. Increíble. ¿Está todo bien? Is everything okay? You look estresada. I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. We'll talk later, okay? Va.
Good morning, Miss White. Ah, pero ¿qué pasa pues con el barba azul? Saluda al menos. ¿O qué chancla? Adiós, voy a jugar Hollow Knight a matar al Grim del DLC. Ese es el más complicado, ¿no? Señor de la noche Grim, alguna vaina así. Yo nunca lo maté porque es que sinceramente quería tener un poquito de vida social y ya me está estresando mucho. Pero mucha suerte, loco. Muchísima suerte. Pues... a ver. No estuvo mal la toma de decisiones. Y loco, o sea, aunque al final solamente tenemos como 5 minutos. Oh, thank you. It's been pretty busy around here. Aunque, a ver, yo tengo una duda, no sé si alguno me la pueda contestar, perdón que lo pause aquí. ¿El glamour es algo que ellos tienen que comprar en plan una vez cada mes, una vez cada año, o con que lo compren una vez y ya lo mantengan pues como bien selladito, funciona para siempre? Porque es que, o sea, es en plan, a ver, me estás diciendo que este sapo perro regentaba un edificio de apartamentos y nunca tenía para comprarse un glamour. Bueno, 2 para él y para su hijo, o sea, no sé, llámame loco, pero entonces ¿qué pasa, por ejemplo? Bueno, no, con Bella y Bestia no, porque Bestia sí es porque es natural. Pero, pues no sé, o sea, me parece a mí raro. Lamento eso. Sorry about all this. I know this isn't your ideal situation here. Come on, Colin. A Colin I'm también. walking, all right? Calm down. Claro, weón, son las leyes, Wait, son las leyes. Sheriff Bigby, I have something. A ver. You know, he was up crying all night, poor kid. Sí, mijo, pero es que eso es problema suyo. Usted sabe las Give leyes. this to Miss White, please. Dad A ver. says there's no time to say goodbye, so if you could bring it to her. Claro, yo se lo entrego. Yeah, sure. I couldn't take them all with me, and she said she liked that one the best. El escarabajo azul, ¿no? It's a willow beetle. That's El a blue big beetle. one. They're cool, cause when they're little, they have Le these encantará. pouches that squirt juice at you if you touch them. I'm sure she'll love it. She said it was pretty. That's everybody. What's it like at the farm? I've heard ogres live there, and they eat people in their sleep sometimes. ¿Qué dice? De todas formas iba a ir a la granja, incluso se hubiera entregado el dinero. I want to stay here. Debe Well, we estar don't aquí. have a choice anymore. Estarás más seguro allí. Don't worry. You'll be a lot safer there. There's plenty of space to run around, and a nice river nearby so you can swim all you want. Even in daytime? Yeah. Claro, por eso es una granja. Monday seeing you. It'll be nice. Come on. It won't be so bad. Have you been there before? No. Some of the animals aren't comfortable around wolves. So you wouldn't know, would you? We're all set. Papi, las llaves ya se la Bye, entregué. Mr. Wolf. Hasta luego, TJ. Colin. Enojate si quieres, weón, pero vos sabes que es lo correcto. Vos sabes que no tengo más opción. ¿Sigues enojado? Are you still mad at me? Would it change your mind? You got another one of those? How about a smoke for the road? Tenga el paquete. Yo no puedo fumar tanto. Thanks, Bigby. Dale, Always Colin. a gentleman, aren't you, Bigby? Tú sabes, tú sabes. A veces las historias mienten. I guess I'll see you around. Stay out of trouble, okay? Va. If you even can. Te veo luego. See you around. Maybe sooner than you think. Intenta no escaparte mucho de la granja. Maluco que te cojan por ahí, weón, y te hacen. Ojo. Ah, pero no se pueden quitar el lazo. O sea, el lazo ya se queda con ellas para siempre. Aunque ya se rompió la maldición. Hi. Hi. There's
still wearing that thing. Oh. Yeah. I guess I am. It's not easy to forget. I know it seems like I should be Quitar el lazo. No, 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 no. It's just... No, no, de pronto lo quito y la mato, lo entiendo. I get it. Cuando ella se sienta segura, que se lo quite. Listen, I came here... Un momentico, creo que solo mantenerlo sellado porque con la bruja cuando abrieron su glamour se desconvirtió. Me quiero comer ese cerdo. No le dije yo que no se vaya a volar por ahí el Colin, weón, que maluco. No me deja crear una cuenta en Discord y no me deja en el Discord que tengo de reenviar el correo electrónico que yo uso y no me deja. ¿Cómo así que no te deja, weón? Por Discord. Pues mira. Es que no me sé el nombre, es Motoko con K. Que de hecho no me lo puse yo, me lo puso un hacker ruso que una vez me hackeó y me dejó ese nombre. Yo dije, pues bien, bacana historia. Pero usted también necesita los números. Déjeme su nombre y ahorita lo agrego. Vamos a encontrar una salida. Y por eso las mataron. Faith decided to get some leverage. She stole a picture of Crane and Lily together. The minute Faith stole that photo, we had dirt on one of the crooked man's allies. If he found out, I had no choice. You have to understand. You've seen how they kept us quiet in that place. Can you imagine the lengths they go just to silence someone who had physical evidence? Narissa, just tell me what happened. Ustedes la mataron. Okay. Ustedes la mataron. I thought if I came clean to Georgie, he'd get the crooked man to leave us alone. We could just forget the whole thing. Maybe try again in a few years. You what? So I told him everything. And I begged for mercy for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. Estás tratando de protegerlas. Just trying to protect them. Yeah. Georgie promised he'd smooth things over with the crooked man. But then, oh God. Darle un cigarrillo, tocar su brazo. ¿Tocar su brazo? Es que no sé si sea algo malo. No vuelvo a tocar a nadie. Coman mierda a todo el mundo. Pereza, hombre. Lo mismo fue con TJ. Lo mismo es con esta vieja. La remala para todo el mundo. ¿Cómo así que las cosas habían cambiado? And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... Le quitaba el lazo. So Georgie told you all this? Not the crooked man? Back at the well, you said... I know what I said. But it wasn't the truth, was it? What does it matter? I know the crooked man did it. So what if it wasn't the whole truth? No debiste haber true mentido. Enough. Lo hecho está. What's done is done. I know. A ver. Perfectamente, yo sé que lo que ella dijo fue mentira porque ya me la está confesando. Pero eso no le quita, huevón, al hombre torcido lo que estaba haciendo. O sea, el tipo era malo y eso no quita nada, huevón, de lo que el man nunca haya hecho nada malo, ¿ok? Yo sé que eran principalmente por las dos chicas que él mató, pero también pues habían más cargos en su contra, loco. Cargos mucho peores. He ordered their deaths. I wasn't gonna let him get away with it because of a stupid technicality. Especially after. ¿Después de qué? That night, after Faith. ¿Qué? I tried to warn Lily, Pero but ya she no wasn't está. with her scheduled appointment. Entonces, So I did the only thing I could do. ¿qué hiciste? I left Faith's head at your doorstep. You? I walked her over here, and Para I que yo me left her. enterara. You were trying to get my attention. Claro. So you started all this. I just pointed you in the right direction. Siempre fue ella la que me estuvo guiando, huevón. The crooked man was counting on that. Por eso es que ella siempre estuvo dispuesta a ayudar. And the world likes it that way. We just fade like we never existed. I couldn't watch that happen to Faith or Lily. Espera. Nobody cares about us. Eso no volverá a pasar. It's going to be different now, I promise. Things like that won't happen anymore. Not while I'm around. You'll make things right. You and Snow. Pero ¿y entonces qué pasó con la cabeza de Lily? ¿Quién la trajo? It's just not enough for her or anyone. I just can't win with these people.
I know it might feel that way, but they need you, Bigby. Both of you. You two make a good team. The way you look out for each other and look out for us. Snow no me You don't necesita. see that a lot these days. Snow doesn't really need me. I'm sure that's not true. After everything you've done for us, maybe they don't want to admit it, but without you, none of this would have happened. Eso es verdad. Eso es verdad. No one else Yo fui el que le ayudó a You todo el mundo. protected your friends, no matter the cost. And you brought justice to this town. Finally. Because you brought the crooked man in, everyone saw who he really was. So from where I'm standing, you did the right thing. You've been Sí. given this job for a reason. Entonces vos te vas a ir. At your doorstep because I knew if anyone Espero haber hecho algo bien, eso sí. it was you. I hope I've at least done some good here. A ver, atrapamos al malo, acabamos también con los otros malos. Bueno, no del todo, porque, por ejemplo, el gemelo que quedó también está por ahí libre, lo mismo que el demonio de Jersey, pero ya sin el jefe, pues no creo que puedan hacer gran cosa, la verdad. You're not as bad as everyone says you are. Espera, ¿y esa musiquita qué? I need to tell you something. I have to tell you something. I feel like we've met before. Espera, ¿qué? You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so Ojo, ojo, ojo. kingdom. They used to call me the Little Mermaid. Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? He said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. Ir tras ella. Ir tras ella, ir tras ella, ir tras ellas porque I'll see you around, Wolf. What? No entendí. No entendí, o sea, a ver, al final le di ir tras ella porque el tipo empezó a atar cabos. Solamente por eso. Solamente por eso, huevón. Porque yo no, o sea, literalmente es que no tengo ni idea de qué fue lo que se le ocurrió, pero me imagino que ya nos toca esperar hasta la segunda parte. What? No entendí, loco. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea que en realidad Nerissa era la cabeza, ok, de la operación. Ok, no entiendo, loco. No tengo ni idea. Ok, ¿qué le hiciste a Georgie? Tú y el 32% de los jugadores dejaron morir a Georgie. Le diste al hombre torcido una acusación, o sea, pues como un juicio. Tú y el 90% de los jugadores se lo dieron. ¿Cómo castigaste al hombre torcido? Tú y el 40% lo tiraron al pozo. Aceptaste el regalo de TJ, tú y el 98%. Loco, ese 2%, ¿qué weón? ¿Quién puta no le acepta el regalo a TJ? Parce, ¿quién no se lo aceptó? ¿Cómo no le aceptas el regalo a TJ? What the fuck? ¿Qué? A ver, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Nerissa? Espero haber hecho algo bien aquí. La verdad es que no entendí, loco. Yo no entendí, weón, sinceramente, al final. O sea, espera, Nerissa's Fate. Yo la maté, pero creo que pude activar su otra versión. Tengo que agarrar llamas otra vez. Espera, ¿qué? Ah, vale, estás hablando del yo como, what the fuck, este tipo de que está hablando. Nah, loco, ¿cómo así? O sea, Beauty, le dijiste la verdad a Bella. Bueno, aquí están pues como todas las decisiones que tomé. El hombre torcido deceased, Doom deceased, Fi deceased, Georgie deceased. Yo la verdad al final tenía como esa pequeña esperanza de que de pronto Georgie dijera, nah, sigo con vida, vuelvo con la tripita en la mano, pero hablo. Lo dejaste morir. Pues no sé, loco, me acabo de quedar loquísimo, o sea, en plan, what the fuck, ¿qué fue lo que pasó al final? Decime que hay una escena post créditos. Continúa la historia. Elige una novela gráfica hoy. Continúa la historia, what? Ah, vale, no, o sea, que es que el juego está basado en esto, está basado en estos cómics, para el que no lo sepa. A ver, ahora veamos las fábulas desbloqueadas y los extras, moto. Pues la primera versión no es tan fuerte como el destello. A ver, extras. Libro de fábulas. Yo había estado viendo algunos, loco, pero a ver, o sea, me acaba de quedar la duda con ¿qué es esto? Glamours. Ah, mira, esto es de los glamours, que les permiten a los usuarios cambiar su apariencia. Son caros, pero pueden ser comprados por fábulas no humanas para poder caminar entre los mundis. Los glamours baratos pueden ser encontrados en las afueras de Fableton, pero son propensos a fallar repentinamente.
Mundis, los que no son fábulas, abreviación de mundano. Mundi es un término referido a aquellos seres no mágicos y que no prenden ninguna fábula, hechizos dispersos por los alrededores de Fabletown y la granja. Mantienen sus mentes distraídas y atontadas, pero hasta cierto punto. ¡Oh! Ah, vale. Entonces por eso es que la gente que, o sea, por ejemplo, la gente que vio que literalmente Bigby estuvo transformado en lobo por la mitad de la calle, no, como que no se enteraron de nada, ¿no? Ok. La granja, mira, esto es lo de la granja. La granja es el hogar de las fábulas que no son humanas, gigantes, goblins, animales, etc. Está localizada en el norte de Nueva York, suficientemente alejada para que no los detecten los Mundis. Muchos de sus residentes cambiaron radicalmente sus pensamientos hacia la granja. A pesar de su tamaño y confort, para ellos la granja es una prisión. Solo pueden dejar la granja si pueden comprar un glamour, pero muchos no tienen el dinero para algo tan caro, aunque algunos como Colin se escapan hacia la ciudad. Pero o sea, solamente necesitan comprar glamour una vez, loco. Y en plan, mira, la granja se ve muy grande. O sea, mira, aquí vive, no me acuerdo, Pulgarcito era el que se llamaba. No sé qué se quejan tanto, weón. Fabletown, hogar de las fábulas. Es una comunidad ubicada en la calle Bullfinch, en la parte más oeste de Manhattan. Para las personas regulares o mundis, les parecerá que es otro barrio normal de Nueva York, pero en realidad es el hogar de fábulas de diferentes mundos. Y dentro de la oficina de negocios del Woodlands yace una caverna masiva, una gran biblioteca y cientos de objetos mágicos con grandes poderes. Todas las fábulas no humanas viven en la granja, una extensión de Fabletown. Pues... no sé, loco, yo... sinceramente, pues me acabo de quedar un poquito loco porque no entendí muy bien. Mira, esto es del glamour, ¿no? Tubo de glamour. Los glamour se pueden producir de una gran cantidad de formas, pero una de las más comunes para su uso es tomar un pequeño y hueco tubo como contenedor y dentro ubicar varios objetos únicos de la persona que se quiere copiar. Una bruja es requerida para el encanto. Dos contras de este glamour es que no se pueden copiar las apariencias por completo y la naturaleza del recipiente lo hace un tanto inestable. O sea, el glamour barato, el glamour bueno sí sirve, el glamour bueno sí puede estar ahí todo el rato. La fábula del hombre torcido. El hombre torcido se ha convertido poco a poco en una de las figuras más poderosas en Fabletown. Su operación comenzó con una moneda de 6 peniques torcida y una casa torcida, dos cosas que le importaban más que su esposa e hijos, a quienes mató en lugar de dejarlos. En su ascenso, el hombre torcido ha atrapado muchas fábulas en su red criminal, dándoles lo que necesitan, pero siempre a un alto costo. Él es astuto, persuasivo y despiadado. La guarida torcida, ocupando una iglesia desacralizado. Ok, esto es solo una de las muchas guaridas que utiliza el hombre torcido para poder dirigir todos sus planes. Tiene un salón más cómodo para usar que una carnicería. Está completamente excluida del mundo exterior y la única manera de entrar a través es uno de los muchos portales marcados con el logo del hombre torcido, esparcidos por toda la ciudad en todas partes. Pues... a ver, y no, ¿dónde está el de Nerissa? El de Nerissa. El de Nerissa, a ver si de pronto me dejan algo en claro, weón. La historia de Nerissa nunca tuvo un final feliz, es conocida como la Sirenita, la joven muchacha que dio su cola por un par de piernas, con la esperanza de ganarse el corazón de un apuesto príncipe. Cuando él se casó con una princesa, Nerissa quedó con el corazón roto, viajó al mundo terrenal esperando poder llevar una vida mejor. Ahora baila en el postre dulce, pero cada paso que da lo siente como caminar sobre vidrio roto. Tiene muy poco que perder, pero encontró consuelo entre sus bailarinas colegas. Ok, pero esto no me resuelve la duda. ¿Dónde está el de Fate? Vale, no sé, o sea, me imagino yo que al final lo que va a suceder, esto ya lo habíamos leído, ¿no? Tal vez pide un deseo, una estrella, bla, bla, bla. Pues, o sea, básicamente lo de la piel de asno y no sé cuántas. Pero, o sea, en plan, ¿qué? No, es que no logro entender bien eso, weón. No logré bien entender qué fue lo que sucedió. Logros. Completa el capítulo 5 del episodio 1. Pues no sé, pero bueno, igual el juego estuvo muy bueno. Me imagino yo que para poder entender qué es lo que sucedió al final, de por qué Bigby se puso tan nervioso y decidió salir detrás de Nerissa, pues habrá que esperar hasta que salga la parte 2, imagino yo. De resto, muchachos, muchas gracias a todos por ver el directo. Muchas gracias a todos por haber visto la serie. No sé qué voy a subir próximamente, la verdad, no había pensado en eso. Tengo ahí listo el de The Last of Us, que lo voy a subir enseguidita por si se lo quieren ir a ver. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente resto de día. ¡Y nospi!